estamos aquí con la presencia de Ricardo López Murphy para analizar los principales temas económicos de la semana. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo Bien, andás? ¿cómo están ustedes? Bueno, muchas gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Justamente en los últimos días trascendió, como hablábamos en el bloque anterior, que el gobierno viene incrementando nuevamente al máximo los controles a las importaciones a fin de hacer frente a la caída en las reservas internacionales del Banco Central, que en lo que va del año cayeron cerca de 4.000 millones de dólares. Ricardo, ¿por qué crees que el gobierno está eligiendo esta manera de hacer frente al problema de la caída de las reservas en lugar de ir por el camino que uno considera por ahí más natural, que sería un plan antiinflacionario o incluso una devaluación del tipo de cambio oficial, ¿no? ¿Por qué no enfrentarlo como lo harían otros países? Eso es una muy buena pregunta. Yo creo que el camino que se está siguiendo no va a dar resultado. Me da la sensación a mí que están tratando de ganar tiempo, es decir, llegar a las elecciones. Creo que ese camino... ¿Crees que quieren llegar a estas elecciones o las del 2015? No, eso ya sería fuera de control, ¿no? Yo digo, están tratando de llegar a las elecciones con un esquema que hace aguas por todos lados. Por ejemplo, el problema más grande que tenemos en el área de importación es la energía. Y eso se debe a varios años que, yo no sé, hasta el hartazgo se ha venido advirtiendo que teníamos un problema. Finalmente el problema ha estallado y este año vamos a un déficit energético enorme. El control de cambio genera un déficit inmenso en el turismo. Tenemos el bloqueo a la remisión de utilidades y el propio control de cambios que despedaza la inversión. El caso más notable es que la inversión más grande que iba a tener el país en muchos años era la de Vale de Río 12 y eso se ha cortado. Es decir, ustedes lo señalaron en el bloque anterior, hay un colapso en la actividad inmobiliaria, es decir, si las ventas caen 41%, piensen ustedes lo que pasa en las inmobiliarias, en la escribanía, pero si ustedes están fabricando departamentos, ustedes saben que eso se va a enfrentar al colapso de venta, por lo cual con alguna demora va a pegar muy duro en la construcción. A mí me parece que se ha creado un clima muy negativo, muy adverso, que eso no lo van a arreglar prohibiendo importar, digamos, algún insumo. Fíjense que este tipo de cambio distorsionado ha generado una cosa muy enferma y yo quisiera mostrar esa patología. Y voy a dar dos ejemplos de esa patología. La primera es que nos dedicamos a importar autos de lujo. ¿Por qué? Porque la gente hace la cuenta. Un Audi, un Mercedes, autos muy caros, acá se compran a precios muy baratos porque la gente hace la cuenta al dólar paralelo y lógicamente da un subsidio enorme a la compra de ese tipo de vehículos, que además se subsidia el crédito para comprarlo. Así que hay un auge en lo que no debe haber. ¿Cuál es el segundo auge patológico? El segundo auge patológico es en el turismo emisor. O sea, está todo el mundo viajando. ¿Por qué está viajando? Porque lo más barato que hay hoy, hace muchos años, es salir a viajar al exterior. ¿Quién la está pasando muy mal? Las economías regionales, el turismo receptivo, todo lo que la industria exportadora, todo lo que genera demanda de mano de obra, ustedes lo están mandando a la tumba. Todo lo que expulsa recursos de la economía lo estamos alentando. Esa patología no se arregla prohibiendo alguna importación. Yo creo que desgraciadamente hay que reconocer los problemas y hay que resolverlos donde están. Hay que resolverlo en el área energética, hay que resolverlo en el tipo de cambio y hay que abandonar recetas ridículas. Es cierto que no hemos llegado al extremo de Venezuela. En Venezuela la brecha entre el oficial y el paralelo es 300%. Acá debe estar cerca del 90%. Vamos a ver si mantiene esta política, por ahí va llegando a... Bueno, eso yo creo que la cuenta que yo hacía, reconozco que estos episodios me están desbordando, porque creo que acá hay también componente de carácter político, la imputación a Báez creo que está en ese contexto de fuerte descomposición política. Me parece que la suma de los problemas económicos estructurales, o sea, el problema energético va a estar con nosotros varios años, o sea, no es un problema que se resuelve enseguida, el problema de competitividad no se resuelve enseguida, el problema de desinversión no se resuelve enseguida. Entonces, lo que nos queda por delante es pagar la cuenta de una gran fiesta populista que va a ser muy gravosa.
Ricardo, el año pasado justamente se atribuyó a los controles a las importaciones la fuerte desaceleración en el ritmo de crecimiento de la economía, que fue finalmente el 1,9, por lo menos el dato oficial. ¿Crees que este año va a suceder lo mismo? ¿Vamos a tener también una tasa de crecimiento baja como el año pasado? Los datos privados dan un crecimiento menor para el año pasado, ustedes saben que eso está sobreestimado. Yo creo que este año vamos a crecer en el orden, con suerte, en el orden del 1%. ¿Por qué va a pasar eso? Porque esta traba que implica la brecha cambiaria, este bloqueo a la inversión, finalmente va a ir afectando a toda la economía. Y como ustedes están alimentando y creando un fuerte aliciente para hacer actividades que son patológicas, las consecuencias se dan en un bajo crecimiento de la economía. Ojo, que es bajo crecimiento bajo circunstancias muy favorables. Imagínense, como yo lo veo, que la soja en los mercados futuros está cayendo 80, 90 dólares. ¿Se imaginan ustedes el verano que viene si la soja tiene 90 dólares menos de precio? Digo, no es irracional lo que está ahora. A mí me da la sensación de que el tipo de cambio ha subido mucho. Si el gobierno adoptara algunas medidas razonablemente inteligentes, o sea, vamos a poner una medida muy moderada, un certificado de depósito ajustable por el dólar comercial a 3 meses, una tasa de interés parecida a la verdadera tasa de inflación, yo reconozco que ahí a este precio es muy vulnerable el dólar paralelo, pero eso tiene que animarse a hacer eso. Ahora, si hace eso y no corrige lo oficial, lo que hace es agudizar la recesión, por eso están metidos en un callejón muy complicado. Claro, hablas de recesión, pero mucha gente le preocupa la suba de precios, ¿no? Y dice, bueno, este dólar Messi, este dólar que ya alcanzó, está cerca de los 10 pesos, ¿impacta de lleno en la inflación o va a tardar o realmente es un mercado muy chico, como dice el gobierno, no tiene ninguna incidencia sobre los precios? A ver, el mercado es inmenso, no hay ningún mercado equivalente al del dólar blue. ¿Por qué? Y ustedes lo saben, pero yo reconozco que me tienen que preguntar. Todas las acciones y todos los bonos argentinos se cotizan en Argentina y en New York y en otros mercados. ¿Cuál es el dólar verdadero? El dólar de arbitraje de eso. ¿Cuál es el dólar de arbitraje? Es el dólar paralelo. Ese mercado no se puede divorciar uno de otro, porque si no yo sacaría la acción. Entonces, ese mercado es inmenso respecto a cualquier mercado. Cuando yo escucho a alguien decir, el mercado del dólar blue es chico, yo digo, este no entiende nada de nada, no hay que escucharlo más porque no ha reflexionado sobre un hecho muy básico. Entonces, ese mercado es inmenso. Ahora, ¿impacta más, impacta menos? Obviamente el dólar comercial tiene un impacto más significativo en términos de la fijación de precios domésticos. O sea, ¿qué le estamos haciendo a los productores del agro, a los productores industriales? Lo estamos sometiendo a un tipo de cambio que es 1/3 del oficial. Yo le meto esa presión, creo que van a lograr fundir a todo el mundo. Ahora, eso hace mucho daño, en el corto plazo no se nota en la tasa de inflación, pero sí se notan las distorsiones. Argentina, yo tengo suficiente edad para haber vivido otras experiencias. En el año 75, yo era funcionario del Ministerio de Economía, era de baja jerarquía, pero integraba los comités. La brecha, Ricardo, en ese entonces llegó a ser del 500%. Llegó a ser extraordinariamente alta. ¿A dónde vendíamos? Digo, estoy contando un episodio de una presidente justicialista igual que la que tenemos ahora. Año 75, ¿dónde vendíamos? Vendíamos en Clorinda, vendíamos en Curuzucuatiá, vendíamos en La Quiaca, vendíamos en esos lugares, los negocios eran inmensos. ¿Qué pasaba? Había un trasiego de paseras, era una cosa, y uno decía, pero ¿cómo puede ser que se venda Bueno, se vendía porque en la frontera era un negocio extraordinario. La frontera era un colador. Cuando la brecha se hace grande, por ejemplo, ustedes van a Venezuela, todos los bienes que están subsidiados los encuentran del lado colombiano, porque todo el mundo lo que hace es pasarlo, porque si lo logra pasar, valen 4 veces. Claro. Ahora, tu pronóstico es que vamos a un escenario parecido al del 75, con una brecha que se va ampliando hasta el 200, 300%. Bueno, en esa época, lo que ustedes recuerden, el episodio decisivo que ocurrió fue que, tratando de corregir las inmensas distorsiones que se habían acumulado en varios años, el ministro Rodrigo tomó un plan de corrección y los sindicatos replicaron con una huelga general y consiguieron un aumento, y eso fue
Es decir, el conflicto político ese fue el que descontroló la variable. Y la inflación pasó de 60% Yo diría al 300%, que la situación ¿no? era peor que la que tenemos hoy en dos frentes. La situación fiscal era más delicada que la de hoy. Se había emitido enormidades antes. Y en tercer lugar, la situación externa se había agravado. Algo que no se acuerda la gente, pero yo se lo voy a hacer acordar ahora. El precio del trigo y del maíz, que era muy importante, y de la carne se había derrumbado. Yo diría que la situación nuestra se aproximaría a eso si la soja cayera de precio de $250. Ahí les puedo asegurar que ese episodio va a impalidecer. Pero sin esa caída, sin esa situación externa y fiscal tan delicada, no se puede dar el episodio que se dio en esa época. Tenemos 30 segundos. Ricardo, ¿crees que el gobierno después de las elecciones va a hacer alguna corrección importante al modelo económico? Yo creo que van a hacer correcciones, no van a tener remedio. Yo diría que va a depender mucho del resultado electoral. Mi sensación es que el verano que nos espera es muy difícil, porque yo espero que ellos gasten de acá a la elección hasta la humedad. Así que ahí me puedo equivocar, porque pueden ser más prudentes de lo que yo espero. Yo creo que van a gastar hasta la humedad. Entonces el verano que estoy temiendo es muy serio. Bueno, Ricardo, muchas gracias. Analizando entonces el análisis de Ricardo López Murphy de la situación económica, las herramientas que está empleando el gobierno para enfrentar la difícil situación que hoy tiene por delante y lo que puede suceder luego de las próximas elecciones de octubre. Muchas gracias por haber estado ahí. Nos reencontramos el próximo martes a las 17 horas aquí en Metro.